Recuerdo muy claramente cuando me enteré de los evangelismos al parque, y cuando empecé a hablar literalmente pensé que iba a hiperventilar. Fue tan emocionante lo que estaba compartiendo, el evangelio, y como sabemos, es buena noticia para un mundo perdido, y no hay otra respuesta que el evangelio de Jesucristo. El pastor Warner, cuando cerraba el servicio, decía: ve a compartir a Jesús. Así que fui y les conté a mis amigos que me había salvado. Para la hora de almuerzo ya no tenía más amigos, pero no tenía miedo, estaba llena de Dios y simplemente no me molestaba. Lo que hace que el evangelio sea las buenas nuevas es que es un mensaje que responde universalmente a los problemas universales que enfrentamos los seres humanos. Había una sensación de esperanza de que Dios me ayudaría con mis problemas, y mi evangelización, yo no podía callarme, simplemente salió de mí. Recuerdo que el pastor Warner siempre decía: solo gana almas para Jesús, simplemente ve y gana almas. Eso es lo que hacemos, estamos en este negocio. ¿Cuál es la buena noticia del evangelio? Es que somos pecadores, alguien pagó por nuestros pecados. No hay ninguna obra que una persona pueda hacer para ser salvo. Segunda de Timoteo 4:5, Pablo escribe a Timoteo y dice: haz la obra de un evangelista. No está hablando del puesto de un evangelista. Su énfasis es hacer el trabajo diario, el estilo de vida de ser alguien preocupado y que solía traer a la gente las buenas nuevas de Jesucristo. La primera vez que alguien realmente me testificó fue el 14 de noviembre de 1970 y fue en un salón de baile. Cuando oí hablar de Jesús por primera vez fue en un concierto en la Armería Prescott. Así que no fue en una iglesia, ni siquiera fue un ambiente espiritual. Esta joven me invitó al día siguiente, que habría sido un domingo por la noche, a un servicio de iglesia. Tenemos este entendimiento religioso, pero Dios actúa en los asuntos de los hombres y lo hace en las interacciones y eventos normales cotidianos. Él está muy ocupado. Llevamos como pastores quizá 40 años, unos 40 años. Venir a la Ciudad de México fue una lucha para mí. Estaba feliz donde estaba. Recuerdo haberle dicho a Jesús: creo que ya he hecho suficiente. Creo que ya hemos hecho suficiente. Pero recuerdo que Jesús me dijo: esto es de Dios. Y le dije: vale, si lo que dices es que es de Dios, entonces iré. Y fue entonces cuando Dios me dijo: cuidaré de tus hijos. Vale, vámonos. Vendimos la casa, vendimos todo y vinimos. Y el domingo por la noche, antes de predicar nuestra despedida, nos íbamos el lunes, le dije a Jesús: no puedo creer que mi vida se ha reducido a 13 maletas. Pero a mí me pareció bien y ahora estoy bien con ello. Antes de conocer a Jesús, vivía en una familia disfuncional. Fuimos a un concierto y yo tenía 14 años. 9 de marzo, y mi madre, mi familia y yo nos salvamos. Desde ese momento empezamos a ir a la iglesia. Me enamoré de Jesús y empecé a ver las cosas de forma diferente. Yo era el tipo de persona que decía: nunca quiero casarme. Pero cuando llegué a la iglesia y empecé a ver familias, solo éramos unos 40.
Entonces cambié de opinión. Esto es lo que quiero una familia, quiero vivir y crecer en la iglesia. Oh, claro que sí. Era radicalmente diferente a la forma que yo vivía. Primero, fueron muy acogedores, pero lo que más me llamó la atención fue la promesa de que Jesús podría cambiar mi vida, y eso resonó conmigo. Tuve mi primer encuentro real con Dios cuando tenía 16 años y empecé a experimentar con drogas y cosas así, pero sentí mucha convicción y por eso hice la oración del pecador, pero solo duró un par de semanas. Cuando tenía 18 años yo usaba heroína, tenía relaciones y otras cosas, pero ese periodo de adicción duró hasta mis 20 y tantos años. Un día me desperté y dije, no quiero ser un drogadicto de 40 años. Dios ya ha arruinado mi vida, si puedes hacer algo con ella, aquí está. Mi vida era un desastre. Mucha gente no lo sabe, pero a los 21 años sufrí una crisis nerviosa. 2 hombres vinieron a donde yo estaba para compartir con otra persona, y la persona a la que vinieron a visitar los rechazó. Sin embargo, yo estaba muy atento a lo que decían y abrí mi corazón a Jesús. Una cosa que recuerdo claramente es que tras mi salvación vi lo hermoso que era el cielo. La cultura en la iglesia en aquella época era de enviar a muchos jóvenes. Sin duda, cuando fuimos a Panamá fue una época muy difícil en la historia de Panamá. Y entonces me di cuenta de que la respuesta para Panamá o cualquier nación era el Evangelio. Hay algo, cuando eres un testimonio fuerte del Evangelio, muchas veces no eres aceptado. Así que nos preocupamos, ¿por qué haré yo o qué haré yo cuando me encuentro en esta situación? Pero la verdad es que Dios dice que está delante de nosotros. La iglesia del libro de los Hechos predicaron el Evangelio toda parte. Bueno, realmente sentimos la necesidad, un lugar más grande. Uno de los miembros de nuestra iglesia dijo, quiero mostrarles un edificio. Estaba muy mal, pero mira, estaba en un estado terrible. Y trabajamos duro en él. Esto fue en noviembre del 2021. Y abrimos. La gente estaba emocionada. Nos están observando en el barrio, la gente está saliendo de las casas y viniendo. Después de 3 meses vinieron y nos cerraron. Gente del gobierno con sus chalecos azules entraron, pusieron carteles por todo el edificio y dijeron, ya está, se acabó. La realidad era de que querían grandes sumas de dinero. Así que fuimos al parque, teníamos servicios en el parque, pero se acercaban las temporadas de lluvia, necesitábamos encontrar otro lugar para tener servicio. No teníamos identidad. No todo es un paseo en el parque. Y muchas veces cuando estás deprimido, lo mejor que puedes hacer es compartir las buenas nuevas. Sabes, es algo de tu perspectiva, cambia cuando tú declaras, cuando vocalizas el Evangelio. Cuando encontramos nada más entrar y dije, esto funcionaría. Es una experiencia diferente estar en la Ciudad de México que todas las otras veces que lo hemos hecho porque estamos solos. No tenemos hijos. Tu enfoque es diferente, tu enfoque está en las personas. Y me doy cuenta de que a veces simplemente dar un abrazo a alguien, hacerle saber de que estás ahí, significa algo para algunas de estas mujeres que a veces llevan una vida difícil. Estoy agradecida de que aún podemos participar en actividades de la iglesia y ver vidas cambiadas. Ver a mis hijos servir a Dios, para mí ha valido la pena. ¿Tenemos que hablar algo? ¿Sí? ¿Sí? Hola, mi nombre es Anthony Minor. Yo soy Brittany Minor y estamos en Indianápolis, Indiana. Creo que al haber crecido en la iglesia, aún teniendo hoy una relación real con Dios, sentía que no tenía un gran testimonio. No hubo un momento dramático en el que dijera, ahora lo entiendo. Más bien, lo entendía, pero sigo haciendo malas decisiones. No me rendí a Dios. Pensaba que podía servir a Dios a mi manera, haciendo las cosas por mi cuenta. Cuando volví a Tucson pensé, Dios,
Claramente no puedo hacerlo sola y no sé qué hacer ahora. Fue cuando Dios intervino de verdad y me mostró su gracia y su amor por mí tan importante que quería compartirlo con otras personas. No haces sacrificios por personas que no te importan o por quienes no sientes un amor profundo. No cambias tu vida por un desconocido. Y ahí estaba yo, diciendo que era un cristiano nacido de nuevo, seguidor de Jesucristo, pero seguía luchando. Esa lucha se extendió hasta los primeros años de mi matrimonio. Llegué a pensar, estoy harto de esto. Amenazaba con abandonar a mi esposa. Estaba listo para apartarme de la iglesia y dejarlo todo atrás. Entonces comprendí que necesitas estar enamorado de Jesús. Recuerdo que fui a un retiro en Colorado y en medio de las montañas y la nieve, y me puse a orar y dije: Dios, quiero conocerte más. Quiero estar enamorado de ti. Y en ese momento tuve lo que solo pude describir como una visión. Vi a un hombre rodeado de todo tipo de recipientes, cálices, termos, tazas rotas, y entre ellos había un vaso blanco, como los de café, con un agujero en el fondo. Y de inmediato entendí que ese vaso era yo. Entonces aquel hombre me reparó y se derramó en mí, y de repente todo hizo sentido. Ahora tenía un propósito. Aún así, no sentía que mi llamado fuera de ser un predicador, más bien sabía que estaba llamado a ser un recipiente. Y si eso es lo que Dios desea hacer conmigo, lo haré con todo mi corazón. Para mí es un gran honor poder dar a mis hijos lo que yo recibí creciendo, verlos servir en el ministerio y ver cómo sus personalidades contribuyen en edificar nuestra iglesia. La verdad es que toda esta experiencia de ser pionero, cuando lo pienso, puede dar un poco de miedo, pero al mismo tiempo vale la pena ver vidas transformadas, porque ahora estoy haciendo aquello para lo que Dios me creó. Jesús habló de sembrar la semilla. No todas llegan a crecer. Algunas brotan por un tiempo y luego mueren, pero otras dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Actualmente tenemos 6 iglesias, 3 de ellas internacionales. Es una gran bendición y sé que eso anima mucho a la iglesia. Hay una dignidad especial al saber que estamos teniendo impacto más allá de las fronteras de nuestro país. Eric y Betsy Quillian ya estaban en Guinea Ecuatorial cuando llegué, y esa obra ha sido un verdadero milagro de Dios. También es maravilloso ver a Fred y Rachel Lavallee, porque representa la siguiente generación. Algunos lugares son más fértiles, uno simplemente pasa, da un testimonio y la gente viene a la iglesia. Otros lugares requieren más agua, más trabajo, y así ha sido Brasil. Ese es el caso, pero en ese no falta pasión ni visión para ellos en la nación de Brasil. Tengo confianza para hacer cosas más allá de las fronteras de Estados Unidos. Es porque caminamos bajo la comisión y la autoridad de Jesucristo. No lo hacemos por inspiración propia ni por nuestras propias ideas, sino obedeciendo su mandato de hacerlo. Y los temores se disipan cuando uno sabe que estoy haciendo lo que Jesús me dijo que hiciera. Jesús siempre adaptaba su manera de acercarse a las personas. A la mujer junto al pozo le habló del agua. A Nicodemo, un sacerdote, le habló del nuevo nacimiento. Eran personas y situaciones distintas, y Jesús presentaba la verdad de una forma que cada uno podía entender. De la misma manera, en nuestra vida diaria podemos ver a Dios obrar de manera sobrenatural cuando estamos disponibles y entendemos
que no es solo un deber, sino es un deleite permitir que Dios obre a través de mí, de nosotros, para tocar a otro ser humano y ver sus vidas transformadas. Hola, me llamo Abisai Jiménez, soy el primer director de la iglesia que habla español en Tucson, Arizona. Mi nombre es Alexandra Jiménez, estamos aquí en Apopa, El Salvador. Bueno, sí, probando sonido, sí. Te amo, mi amigo. Good news. El Salvador para mí es muy especial, muy especial. Yo viví aquí de mi niñez a la adolescencia. Mis padres fueron misioneros en diferentes países, en Nicaragua, El Salvador, Panamá. De hecho, aquí a El Salvador fue donde realmente conocí a Jesús. Y siempre en mi mente estaba regresar a El Salvador. Algún día voy a regresar. Crecí en la iglesia. A los 14 años decidí entregarle mi vida a Dios. Conocí a mi marido en Nogales, Sonora. Siempre me hablaba de su sueño de ser un misionero. Nos casamos en 2017. Yo sabía que tenía el llamado de Dios, pero muchas veces huía del llamado de Dios. Estaba yo en mi mente peleando muchas luchas, muchas batallas por el hecho de haber sido hijo de misionero. Y me fui a Tucson pensando en llegar a la iglesia, sentarme y que nadie me conociera. Ser feliz, ser salvo, trabajar para mi familia. Pero creo que llegar a Tucson es el peor lugar para huir de la voluntad de Dios. Yo recuerdo un día estar con mi corazón cerrado y el pastor Garrett predica un sermón donde él empieza a decir: ¿qué vas a hacer con las banderas que tus padres te han dejado? Y yo me sentía en Tucson diciendo: nadie me conoce aquí, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Yo recuerdo pasar al altar y decirle: Dios, otra vez aquí estoy. Sí, él estaba huyendo de Dios. Los dos estábamos. Mudarnos a Tucson fue un lugar de sanidad para nosotros. Cuando el pastor Warner nos llama a mí y a mi esposa, yo y mi esposa no teníamos ningún lugar en mente, solo habíamos dicho estas palabras: el lugar que Dios le ponga al pastor Warner, ese es el lugar que vamos a ir. Y estábamos nerviosos. Cuando él dice: se ha abierto una puerta para El Salvador, yo estaba así y de repente mi cara: yes. Dije: sí. Soy Jeremiah Walker, mi esposa Geneva y yo estamos siendo pioneros en una iglesia en San Salvador, El Salvador. El Salvador está en Centroamérica y es el país más pequeño de la región, con 6 o 7 millones de habitantes. Tras unos 30 años de guerra civil y una intensa actividad de pandillas, llegó a estar cerca de ser considerado la capital mundial del homicidio. Recientemente, con la llegada del nuevo presidente Bukele, trajo cambios sociales y económicos, han sido revolucionarios. Hoy se considera uno de los lugares más seguros del hemisferio occidental y eso ha abierto una tremenda puerta. Tienen una cultura muy acogedora. Se puede ver esperanza en la gente, un deseo real de aprovechar las oportunidades. Al mismo tiempo hay muchas heridas profundas, pero eso me emociona, ver vidas y familias restauradas y ver cómo se despierta el patrón bíblico de la masculinidad y del liderazgo familiar. Antes de llegar a la iglesia, pues mi vida atravesaba muchas situaciones difíciles. Una de las principales era que yo sufría mucho de ansiedad y de depresión. Sentía que todos los problemas que venían a mi vida pues iban a acabar conmigo, pero gracias a Dios pues llegué a la iglesia y mi vida cambió. Y si algo aprendí yo de Tucson, Arizona, es que los pastores siempre se aprendían los nombres de las personas. Tú los saludas y le dices: ¿cómo estás?
hermano, y con su nombre, eso causa algo en la gente. En El Salvador existen diferentes iglesias, pero yo experimenté en muchas y no encontré lo que realmente es un compañerismo. Puedo contarles de que después de haber llegado a la iglesia, pues lo primero que yo recibí en la iglesia fue amor. Hay esa parte de no solo compartir el evangelio, sino compartir nuestra vida también a través a veces de diferentes dinámicas, juegos, música, todo. Venir a El Salvador y compartir el evangelio con la gente es muy emocionante porque no hablamos de una religión, sino una relación personal con Dios. Cada persona puede orar directamente con Dios. No necesitas acudir a un pastor ni a alguien para que ore por ti. Todos somos hijos y hijas de Dios. Mi nombre es Marlon Martínez y soy de Apopa, El Salvador. Básicamente yo crecí en un hogar en el que sí sabíamos de la existencia de Dios, íbamos a la iglesia, pero no vivíamos para Dios. Cuando vuelvo a esta iglesia, la iglesia de La Puerta en Apopa, tengo un reencuentro con Dios y al principio para mí era muy difícil pensar, Dios me quiere de regreso. Pensaba que por mi estilo de vida yo no era merecedor de la gracia de Dios. El ver a mi hijo, muchas veces eso me motiva también a seguir adelante. El ver que también está buscando de Dios y él está siguiendo un camino correcto. Y el Espíritu Santo fue convenciéndome y dándome convicciones reales sobre lo que era vivir para Jesús. En noviembre fui a una consulta y me pronosticaban que podría ser cáncer de mama. Yo sentí que mi mundo se vino abajo y estaba como, vamos a confiar en lo que Dios hará. La iglesia se unió conmigo en oración. Vamos a ayunar, vamos a intentar confiar en Dios. Y recuerdo que el día que me iban a entregar el resultado de los exámenes, yo solo le dije, Dios, que sea tu voluntad, pero ayúdame y no me abandones en ese proceso. Para mi mayor sorpresa de milagro fue que me diagnosticaron que estaba sana. Y fue en el momento en el que yo dije, este es mi Dios, es un Dios vivo, es un Dios al que yo puedo hablarle, puedo clamar, puedo pedir todo el tiempo y confiar en lo que Él va a hacer. Y sea cual sea el resultado, yo sé que Dios tiene el control. Mi apellido es Juárez, mi nombre es Altagracia, soy del Salvador, de Apopa, San Salvador. Nosotros en el compañerismo normalmente salimos a la esquina a predicar con un micrófono. Y aquí en El Salvador hay un problema, que hay muchas iglesias religiosas y usan este método, pero la gente ya está cansada de esta forma. Y yo miré esto y dije, no puedo hacer lo mismo que ellos hacen, tengo que buscar otras formas. Muchas veces hemos visto que el hecho de compartir nuestro testimonio y decir, esto fue lo que yo era y pues esto es lo que Dios está haciendo en mi vida, la gente se anima. Y esa forma de evangelizar, de la cultura de la invitación, creo que es la que más resultado ha dado. Lo más emocionante ha sido la colaboración. Cuando llegamos, que ellos llegaron, nos sentimos bendecidos y honrados de recibirlos, ayudarlos a establecerse. Él ha sido una gran ayuda por mí porque soy gringo, no hablo español. Cuando nos ayuda con las alabanzas, ha enseñado a algunos de nuestra gente a tocar instrumentos. Ha sido una real sinergia, diferentes equipos en distintos lugares, pero apoyándose uno a otros. Para mí lo más emocionante de servir como misioneros en El Salvador es poder hacer la voluntad de Dios junto con mi familia. Y aunque es difícil porque dejas todo, dejas trabajo, familia, amigos, las almas lo valen. Y yo creo que eso es lo más importante, el ver una persona que se rinde a los pies de Jesús. Eso te hace sentir, wow, realmente está valiendo la pena el sacrificio para venir a traer las buenas nuevas de Jesús. En 2 de Corintios 5, el énfasis es que somos embajadores. Por eso nuestras vidas no giran únicamente en torno de nuestros propios intereses, pero como embajadores
representamos los intereses de nuestro rey y del reino al que pertenecemos. Pero el pasaje va aún más allá. Dios mismo hace su llamado a través de nosotros. Ese llamado, una vez más, en 2 Corintios 5, es reconcíliense con Dios. Regresan a una relación con Dios. Dios literalmente está haciendo este llamado a través de nosotros. Bueno, recuerdo cuando mi hermana Teresa se salvó por primera vez y comenzó a llevarnos a la iglesia alrededor de 1974, cuando estábamos en el 7º o 8º grado. Algo que me impactó fue el pastor Warner. No sabíamos quién era, pero cada vez que entrábamos por la puerta nos saludaba por nombre. Hola Norma, Dolores, Irene, Yoli. Yo pensaba, ¿cómo sabe nuestros nombres? En otra visita, no sabíamos que era el pastor, pero en otra visita le dije a mis hermanas, vamos a cambiar de posición para ver si realmente se recuerdan nuestros nombres. Pero cada vez que íbamos nos daba la mano, hola, ¿qué tal? Norma, Dolores, Irene, y se acordaba el nombre, éramos 6. Y eso a mí me impresionó mucho. Para una niña de 11 o 12 años, significaba mucho saber que este hombre conoce nuestros nombres. Y creo que el motivo fue porque probablemente estaba orando por nosotras. Toma número 155. ¿Vas a decir, yo soy el pastor Chris Lamore de la iglesia La Puerta en Hamburg? No, porque el pastor no es mi nombre. ¿Listo? Hola, yo soy Chris Lamore y este es Lamore y estamos en Hamburgo, Alemania. Sí, ahora sí. Fue el 3 de julio de 2004. Acababa de salir de la barbería. Me había cortado el pelo cuando alguien me dio un folleto. Y yo solo leí rap y hip hop porque era lo más que me gustaba. Fui al concierto. Y lo que me sorprendió fue que no usaban las palabras que yo conocía, sino que eran sobre Jesús. Nunca había oído que Jesús pudiera cambiar la vida de una persona. Y de ese momento Dios comenzó a obrar en mí. Más adelante en la preparatoria, estuve asistiendo a la iglesia con mis hermanas durante unos 3 meses antes de entregarle mi vida a Cristo. Recuerdo que Richard me dijo, Norma, estás en un lugar peligroso. No sabes si Dios siempre tratará contigo, ni si su espíritu seguirá trayéndote convicción. Crecí en un hogar cristiano. Mi padre era un pastor bautista. Sin embargo, me faltaba experimentar a Jesús como aquel que realmente transforma las vidas. Para mí, las buenas nuevas se volvieron real y personal durante mi 2º año en la universidad. Fuimos a una iglesia después de recibir una invitación en la calle a través de un folleto. Allí comprendí con claridad la realidad de mi pecado. Con el tiempo comencé a integrarme y participar en el ministerio. Recuerdo que hablé con el pastor Jane Brand y le pregunté, ¿cómo sabes si estás llamado a predicar o ser pastor? Él me respondió, cuando lo sabes de verdad. Luego se inclinó hacia mí y me preguntó, ¿lo sabes? En ese momento simplemente lo supe, con toda claridad, como me había Dios llamado a predicar. Nos hicimos cargo de una iglesia pionera del pastor Leon y Dudley, un pequeño pueblo llamado Midlands en Inglaterra. Sí, yo creo que ahora mismo existe una verdadera oportunidad en Europa para ver algo nuevo. Chris es de descendencia austríaca. Fue uno de nuestros pastores en Manchester y llegué a conocerlo un poco. En septiembre de 2019 tuvimos un avivamiento con el pastor Fred y él me preguntó, ¿alguna vez has considerado ir a Alemania? La idea surgió porque crecí en Austria y podía hablar, leer y escribir alemán. Entonces el pastor Fred me dijo simplemente, ora sobre eso. Así que pensaba enviarlos. Pero luego llegó la pandemia y pensé, Chris, probablemente tendremos que esperar para ver qué pasa después. Sin embargo, Chris no quería esperar. En poco tiempo se organizó todo y se mudó a Hamburgo.
Hola, soy Katia, tengo 21 años de edad, vivo en Hamburgo y llevo yendo a esta iglesia más de 4 años. Yo conocía una iglesia muy estricta, aburrida y silenciosa. Yo no sabía que una iglesia podía ser algo personal, que puede tocar tu corazón, que puede ser como una familia. Cuando yo vine aquí, aunque éramos solo 2, me sentía cómoda. Enseguida me acogieron y estaban interesados en mi vida, todo lo que hago y una relación conmigo y con Dios, y eso fue muy agradable. Recuerdo que una vez mientras caminaba había un grupo de adolescentes y sentí que debía hablarles de Jesús. Conversé con ellos y el día siguiente ya casi lo había olvidado. Entonces Stacy vino y me dijo: hey, 3 chicas están afuera de la iglesia, creo que están buscando este lugar. Salí y allí estaban estas 3 jóvenes. Habían traído a una joven llamada Nadia y después Nadia trajo a Katia. Con el tiempo ambas llegaron a ser una parte importante de la iglesia. Hasta hoy siguen aquí. El evangelio se comunica cuando amas a las personas y te importas por ellas. Ese amor crea un ambiente donde la gente se siente valorada. De niña yo pensaba, soy importante. Y eso precisamente es lo que hace Jesús. Cada persona es valiosa para Él. Eso es lo que esperamos reflejar cuando alguien llega a la iglesia. Así que ahora yo conozco a Jesús y estoy agradecida de que Él está en mi vida. Que simplemente no importa lo que pase, no importa lo difícil que sea, las situaciones que tengo en mi vida y la frecuencia con la que caigo y cometo errores, estoy agradecida de que alguien me quiera recibir. Una de las cosas que más me emociona es ver su pasión por Dios. No quieren conformarse con sobrevivir espiritualmente ni ser cristianos solo los domingos. Desean servir a Dios con excelencia. También es inspirador ver cómo traen a sus amigos distintas maneras para hablarles de Jesús y compartir las buenas nuevas. Y puedes ver cuánto ellas aman a Dios. Así que hice la pregunta después de 1 año, después de 2 años, ¿de dónde viene la iglesia a la puerta? Y luego supe que estamos en Australia, en América, en Inglaterra, en África, en diferentes países y lugares, y que crece más y más. Fue tan bueno ver que somos un gran compañerismo en todo el mundo, y eso también está relacionado con todas las reuniones, eventos, conferencias, y lo que realmente me gusta ver, cómo las personas son plantadas en un lugar, un país, y que haya más gente plantadas por todo el mundo. Yo formo parte de eso, estoy encantada de ser parte de eso. Ahora que soy misionero, valoro más que nunca poder levantar el teléfono y llamar a mi pastor. Me siento profundamente agradecido de formar parte de este compañerismo y por los equipos de impacto que hemos recibido. Por la gracia de Dios estamos en una posición para apoyar ahora a otras iglesias y enviarles a ellos nuestros equipos de evangelismo. Estamos en Andalucía, al sur de España. Aunque pertenece a la zona de Sevilla, se encuentra más al sur, donde existe cierta rivalidad entre el norte y el sur del país. La ciudad es en sí más cara que sus alrededores, por lo que se están llevando a cabo nuevas urbanizaciones y cada vez más familias se están mudando al sur, a lugares como Vergemales y Dos Hermanas. Nací en Málaga, España. Mi familia se mudó a Estados Unidos cuando tenía 1 año. Crecí en la iglesia y fui criado en los caminos de Dios. Sin embargo, cuando tenía 18, 19 años, sentí un fuerte deseo de alejarme de esa vida. Voy a entrar a las Fuerzas Armadas. El testimonio de mis padres tuvo gran impacto en mí y con el tiempo empecé a tomarme más en serio mi relación con Dios. Escuchar sermones que me desafiaban a dejar de lado cualquier otra opción y comprometerme plenamente con Dios. Junto con los momentos en el altar, me ayudaron a profundizar y fortalecer
mi fe. Como alguien que creció en la iglesia, esas experiencias me llevaron a un lugar, a un punto en el que empecé a tomar más serio mi relación con Dios. Cuando claramente desplegarnos en el Oriente Medio, sentí como si la protección que me cubría antes habría desaparecido. Eso me llevó a orar y volver a entregarle mi vida a Cristo, y al experimentar la salvación personalmente, me hizo decir que yo quiero que otros vivan lo que yo he experimentado. Después de 11 años pastoreando en California, de repente él llega y me dice: España está en mi corazón. Mi nombre es Alberto Maleno, mi esposa se llama Rebeca. Estamos pastoreando la iglesia de Almería desde el año 2004. Tenemos 2 hijos, Moisés y Daniel. Sirven a Dios con nosotros. Estamos juntos como familia. Yo escuché cuando era un joven ese comentario de que en España mueren todos los misioneros. Y me dolió mucho porque soy español. ¿Por qué tiene que morir misioneros en España? ¿Por qué tienen que morir pastores espiritualmente en España? Esto tenemos que cambiarlo. Lo espiritual evidentemente afecta. Y el catolicismo evidentemente pues, está muy arraigado en España. No porque la gente vaya a la iglesia, pero porque la gente lo tiene muy asimilado, que son católicos toda la vida y es muy difícil llegar a ellos. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Es que somos pecadores, alguien pagó por nuestros pecados. No hay ninguna obra que una persona pueda hacer para ser salvo. Y por eso es tan importante para mí que la gente escuche el Evangelio en España. No podía quitarme de la mente esa idea. Llamé al pastor Gary y le dije: quiero compartir algo contigo, pase lo que pase. En mi manera de pensar, yo dije: ¿por qué el pastor Warner enviaría a una familia joven con 5 hijos? No creo que él lo haga. Pero llegamos a conferencia y el lunes sentí algo en mi espíritu. Me dijo: te vas a España. Hablé con el pastor Warner y el pastor Garrett. Ellos me dijeron: ¿por qué no hablas con el pastor Maleno? Y él me dijo: deberías pensar en ir a Sevilla. Y fui a decirle a mi esposa y ella dice: ¡qué locura! Yo estaba pensando en Sevilla. Y yo le dije: bueno, tu deseo se ha cumplido, mi amor. No creo que haya sido o existido un momento en nuestra cultura que haya aceptado plenamente las buenas nuevas. La gente prefiere escuchar fábulas o mensajes que validen su estilo de vida o el rumbo que han tomado. Pero aún así somos portadores de esas buenas noticias sin importar el ambiente que nos rodea. Llegamos aquí el 19 de febrero y no teníamos edificio, así que creamos una página web. Luego usé bastante ingenuamente Google Translate para preparar los folletos, y al empezar a repartirlos, algunas personas se me acercan para decirme que había errores, palabras mal usadas, y curiosamente, aunque la gente no hablaban conmigo, ellos venían y me corregían sobre las palabras que usaban los volantes. Eso abrió la puerta para hablarles de Jesús y darles testimonios. Algo parecido ocurrió con nuestro edificio. La gente pasa, ven a un hombre alto, blanco, moviendo su brazo, predicando, y se queda confundida preguntándose qué está pasando. Muchas veces me detengo a la mitad del sermón para saludarlos e invitarlos a entrar, y para mi sorpresa, algunos entran. A veces las personas vienen a la iglesia con una mentalidad más religiosa, pero es muy diferente cuando se sienten bienvenidas tal y como son. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de que la gente puede ver a Dios en ti. Creo que eso sucede porque el Espíritu Santo interviene y crea una conexión que yo no podría hacer. Esa realidad me hizo comprender cuánto había intentado hacerlo todo con mis propias fuerzas. El trabajo es inmenso.
y solos no podemos. Yo he descubierto hace muchos años que solo no tenía la fuerza para hacerlo. Por eso siempre traté de estar conectando. Mucha gente me ha dicho, Alberto va a muchas conferencias, y siempre entendí que necesitaba llenarme, necesitaba agarrar la fuerza, agarrar la visión, contacto, amigos, compañeros, y esto me ha llevado a impulsar el Evangelio aquí en España, la Iglesia de Almería. Sabe que está conectada con mucha gente en diferentes partes del mundo. No estamos solos, somos parte de una historia mucho más grande. Aun cuando parecía que nada avanzaba en España y todo era un caos, el pastor Warren siempre mantuvo la esperanza para España. Recuerdo que una vez lo llamé lleno de problemas y conflictos, preguntándole, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Alberto, no te preocupes, tal vez no tienes madre, pero sí tienes un abuelo. Tranquilo, voy a ayudarte. Y ahora la historia es completamente diferente. Estamos viviendo un momento especial en España. Ha sido una gran alegría ver cómo Dios está obrando y observar cómo nuestros hijos participan y desean sinceramente formar parte de esto. Estoy muy agradecido de que Dios use mi vida para formar parte de ver a otras personas experimentar a Jesús tocándolas. Y siento que Dios me toca cuando los toca a ellos. Alquilamos el edificio de nuestra iglesia por más de 22 años. Y ahora por primera vez tenemos la oportunidad de comprar uno. Es un edificio para 500 personas, porque tenemos la visión de que Dios va a traer a muchas personas. Ahora tenemos 19 iglesias. Dios está haciendo algo muy rápido y estamos muy contentos por eso. El evangelio requiere dos lados, un lado público y un lado personal. La evangelización requiere una visión pública y una personal. Nos gustaría creer que el evangelio podría comunicarse simplemente siendo decente. Pero las palabras son necesarias si quieres tener una conversación de adulto. Y Satanás trabaja muy duro para intimidarnos a no decir nada. Nuestra responsabilidad no es determinar el resultado. Nuestra responsabilidad es sembrar semilla. Y esa semilla es el evangelio o las buenas nuevas. Es un proyecto comunitario. Solo no podemos ganar las almas. Hay una necesidad muy grande. El mundo es muy grande. España es muy grande. Almería es muy grande. No podemos solo. Pero la clave está en ganar a uno, y ese uno puede alcanzar a su familia, puede alcanzar a sus amigos, y eso nos debe consumir. A mí me consume. Estamos trabajando en diferentes naciones, pero el propósito es ganar almas y llevar gente a los pies de Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice, mi gozo y mi corona. La corona es el logro de su trabajo, su labor. Son mi corona, son mi recompensa. Y definitivamente habla de vidas cambiadas. Eso hace que todo valga la pena cuando ves a personas diferentes de cómo llegaron o cuando las conociste. Las buenas nuevas todavía me maravillan. Y eso me ha mantenido a lo largo de los años. El poder del evangelio funciona en cualquier generación, cualquier pueblo, cualquier nacionalidad, cualquier clase de personas. Es el poder de Dios para la salvación. Cambia a las personas, cambia las cosas, cambia la historia, cambia las sociedades. Cuando proclamamos la gloria de Dios y atribuimos grandeza a nuestro Dios, cosas pasan. Personas se transforman. Y una pequeña semilla de mostaza de fe empieza a prosperar solo porque alguien comparte las buenas nuevas.